La cuenca de Liberá. Muchas personas imaginan a Liberá como una continuación de la enorme laguna del mismo nombre, ubicada a orillas de Colonia Pellegrini, uno de los sectores de la reserva natural más conocidos en la Argentina y el mundo. Sin embargo, los esteros de Liberá forman un complejo sistema de humedales con tierras altas y bajas que en su conjunto determinan una cuenca hidrográfica heterogénea que ocupa una superficie de casi 1.300.000 hectáreas. Pero, ¿qué es una cuenca? Una cuenca hidrográfica es el territorio en el que todas las aguas superficiales circulan y desembocan en el mismo cuerpo de agua. La cuenca del río Paraná puede servir de ejemplo. El área enorme que recoge las aguas que desembocan directamente en el Paraná o en sus afluentes constituye la cuenca del río Paraná. El límite entre dos cuencas está dado por las zonas de mayor altura que dividen las aguas hacia una cuenca o hacia otra. La línea de mayor altura que corre entre las cumbres y los valles de la cordillera de los Andes, por ejemplo, divide las aguas hacia el Océano Atlántico y el Océano Pacífico, determinando la formación de cuencas hacia ambos lados de la cadena montañosa. Al igual que en otros cursos de agua, el río Corriente delimita una amplia cuenca en la provincia. El Liberá es la cuenca superior de este río. El agua que circula lentamente a través de los humedales del sistema desemboca en el río Corriente para llegar finalmente al Paraná. El origen de Liberá se remonta a unos 10.000 años atrás, cuando viejos cauces del río Paraná se desconectaron del cauce actual y quedaron aislados. La nueva cuenca siguió recogiendo las lluvias de la región y la presencia de agua permanente determinó la formación de una red intrincada de lagunas, canales y bañados rodeados de tierras altas con bosques y pastizales. La geografía de Liberá está lejos de ser uniforme. De este a oeste se alternan terrenos altos y bajos, creando paisajes diversos que contribuyen al funcionamiento de todo el sistema. La cuenca puede dividirse en varios sectores distintos, cada uno con características particulares. Así, podemos separar tres grandes unidades de paisaje: la depresión central de Liberá, la planicie oriental y las lomadas arenosas del oeste. A su vez, estas unidades se dividen en varios sectores que suman una gran complejidad al funcionamiento de la cuenca y que ahora veremos con mayor detalle. Depresión central. El 70% de la cuenca está ocupado por la enorme depresión central de Liberá, que puede dividirse en tres paisajes: la región de las lagunas y embalsados, la región de los cordones arenosos, bañados y cañadas, y la región del valle aluvial del río Corriente. El paisaje de las lagunas y embalsados ocupa la región oriental de la depresión de Liberá y se encuentra cubierto de agua en forma permanente. En esta superficie de 500.000 de hectáreas se ubican las lagunas Iberá, Luna, Fernández, Medina, Galarza y otros grandes cuerpos de agua del sistema. El resto está ocupado por inmensos esteros surcados por arroyos y canales. Normalmente en las lagunas de la depresión de Liberá se encuentran embalsados. Los embalsados son islas flotantes formadas por una acumulación sucesiva de materia orgánica sobre la que crecen hierbas y hasta pequeños árboles. Estas plataformas flotantes, muy raras fuera de Liberá, son el hogar de especies que están desapareciendo de otras regiones de la Argentina.
lobitos de río, ciervos de los pantanos, yacarés, carpinchos y muchos otros organismos viven y se reproducen sobre los embalsados del Iberá. Además, debajo de la superficie de las lagunas, las praderas sumergidas constituyen un paisaje subacuático de gran valor biológico y enorme belleza. Durante mucho tiempo, la principal actividad productiva de la región fue la caza de lobitos de río, yacarés y carpinchos para abastecer de pieles el mercado de la moda. Decenas de cazadores conocidos localmente como mariscadores se internaban durante semanas en el Iberá en busca de sus presas. Sin embargo, desde la prohibición de la caza en la región, esta actividad disminuyó notablemente. En la actualidad, y como producto de las actividades de conservación, existe un importante desarrollo del ecoturismo en algunos sectores del Iberá. Cada año miles de personas de todo el mundo llegan a Colonia Peregrini para visitar la laguna Iberá, los embalsados y los bosques aledaños y conocer tanto la naturaleza de la región como su cultura. El paisaje de los cordones arenosos, bañados y cañadas comprende el sector noroeste de la depresión del Iberá. Es una zona con numerosos cordones de arena, producto del deambular del río Paraná en épocas pasadas, los cuales normalmente no están inundados. Estos cordones, a su vez, delimitan esteros, bañados y cañadas en los que el agua se encuentra de manera temporal o permanente. Así, los cordones determinan la formación de subcuencas, porque impiden el contacto entre distintos esteros. Los parajes ubicados en los cordones arenosos cuentan con superficies de tierra limitadas por zonas inundadas. Cuando hay sequía y las aguas bajan, la zona que usan para criar su ganado aumenta, mientras que se reduce notablemente durante las inundaciones cuando el agua avanza sobre el cordón arenoso. Los ambientes inundados están cubiertos por juncales, pirizales y otras asociaciones de plantas acuáticas. Los cordones, en cambio, están tapizados por pastizales con algunas isletas boscosas y palmares. La principal actividad productiva en la región es la ganadería. El manejo ganadero tradicional conserva pautas culturales que combinan rasgos propios del gaucho argentino con prácticas ligadas a la vida en el estero, dando por resultado una identidad única en la Argentina. Un arreo a través de esteros profundos que suma el esfuerzo de jinetes y de canoeros es una tarea común en este sector del Iberá, pero totalmente inusual fuera de la cuenca. En los últimos años, algunos cordones arenosos del norte fueron forestados. Estos cultivos siguen las líneas de anegamiento de los cordones y son poco rentables por las dificultades que impone el terreno para sacar la madera del lugar. El valle aluvial del río Corriente comprende el norte del cauce del río y su valle de inundación. El río Corriente recoge el agua de toda la cuenca del Iberá para entregarla finalmente al río Paraná. El río Corriente es un centro de atracción para los pescadores deportivos. Desde hace algunos años, existen emprendimientos privados de pesca con devolución que alcanzan al río a través de canales transversales al escurrimiento del sistema. La mayor parte de estos canales salen del sudeste de la cuenca. Planicie Oriental. Hacia el este, las tierras altas de la cuenca forman la llamada Planicie Oriental, que puede dividirse en dos regiones,
la región de los bosques húmedos, pastizales y malezales hacia el norte y la región de los bosques de Ñandubay hacia el sur. En la región de los bosques húmedos, pastizales y malezales se desarrollan bosques que enriquecen la biodiversidad de la reserva con especies propias del bosque chaqueño y de la selva misionera. Estos bosques tienen una gran diversidad de árboles que se disponen formando varios niveles de altura. Además, la presencia de lianas y plantas epífitas otorgan a este ecosistema el aspecto de una selva. La complejidad de los bosques húmedos se pone de manifiesto en la alta biodiversidad que sustentan, la cual aumenta a medida que los bosques se extienden hacia el norte, acercándose al río Paraná. Son frecuentes también en la región pastizales y malezales de paja colorada. A pesar de su apariencia simple, los pastizales son ecosistemas complejos integrados por cientos de especies de plantas y animales. Muchas aves dependen de ellos para vivir y algunas están restringidas solo a ciertas áreas. El yetapá de collar, por ejemplo, es un ave exclusiva de estos pastizales. Algunos mamíferos en peligro de extinción, como el aguaraguazú, viven también en la región. Sin embargo, la especie más amenazada es el venado de las pampas. En los pastizales y fosfadales del noreste de Liberá sobrevive la última población correntina de esta especie. La región fue empleada durante 3 siglos para la ganadería extensiva. Además, los restos de taipas y canales de viejas arroceras abandonadas indican que durante los últimos 50 años la producción de arroz fue importante en este sector de Liberá. En la actualidad, sin embargo, los pastizales de la región están siendo masivamente ocupados con cultivos forestales. Esto representa una sustitución del ecosistema original que genera pérdidas en la biodiversidad y una degradación de los servicios ambientales que el ser humano necesita. La región de los bosques de Ñandubay es una amplia sabana formada por bosques secos y pastizales de paja colorada. A diferencia de los bosques húmedos, el número de especies de árboles es aquí menor. En la sabana predomina el Ñandubay, pariente del algarrobo y representante del espinal entrerriano. Los arroyos temporarios de la sabana están bordeados por angostas selvas en galería que llegan hasta los esteros. El hecho de que estos bosques sean secos no impide que tengan una alta biodiversidad, enriquecida con especies propias de la llanura pampeana. Los ñandúes, por ejemplo, son muy abundantes. En la sabana también se encuentran especies en peligro, como el cardenal amarillo, muy raro en otras regiones de la Argentina. Recientemente se reintrodujo en este ambiente el oso hormiguero gigante, una especie que estaba extinguida en Corrientes. En la sabana existen muchas estancias y parajes dedicados a la ganadería extensiva. En los últimos años, algunas empresas volvieron a producir arroz a orillas de las grandes lagunas, desde donde toman el agua para regar sus cultivos. Lomadas arenosas. Por el oeste, el Iberá está limitado por la región de las lomadas arenosas. Estas lomadas corren en sentido noreste-sudoeste y su suelo netamente arenoso está cubierto por pastizales salpicados por isletas de monte. En la región se desarrollan también algunos palmares de Yatay Poñí,
de gran importancia para la conservación. Las características del suelo favorecen la aparición de lagunas redondeadas formadas por un hundimiento del terreno. Cuando el agua del Iberá crece y su escurrimiento superficial se hace lento, una parte del agua llega a la napa freática y comienza a circular a través de ella. Pero este flujo del agua por la napa arrastra material de las lomadas arenosas, generando así un vacío y como consecuencia un hundimiento del terreno. Así se van formando las lagunas redondeadas que son características de esta región. Algunas lagunas redondeadas del noroeste del Iberá son muy importantes para la conservación, ya que en ellas habitan pequeños peces endémicos. La región de las lomadas arenosas fue una de las primeras en ser pobladas en el Iberá. En la actualidad, existe un número importante de producciones hortícolas como derivado de aquel poblamiento. Además, los pastizales de las lomadas fueron tradicionalmente usados en la ganadería extensiva. Desde hace pocos años, la actividad forestal en la región tiene un crecimiento acelerado y está ocupando decenas de miles de hectáreas. Estas forestaciones, entre otras causas, ya produjeron la reciente extinción de una población local de venado de las pampas. Funcionamiento de la cuenca. Como vimos, la cuenca del Iberá está formada por diversos paisajes, algunos muy distintos entre sí. En consecuencia, el funcionamiento de la cuenca es complejo y está regulado por muchos factores. Las tierras altas del Iberá rodean los esteros, bañados y lagunas de la cuenca, pero no se encuentran desconectados de ellos. Al contrario, son fundamentales para el funcionamiento de todo el sistema. El Iberá es alimentado por las lluvias que caen en toda la cuenca. En promedio llueven entre 1.200 y 1.500 milímetros al año. La lluvia que cae sobre las tierras altas drena lentamente a través de bosques y pastizales para llegar al estero mediante cursos de agua temporarios. Esto puede observarse claramente en la región de la sabana de Ñandubay. En esta imagen satelital observamos un sector de la sabana y su vinculación con la depresión central del Iberá. La línea roja representa la divisoria de aguas del sistema y las flechas el sentido del escurrimiento. Cuando llueve en la sabana, el agua drena hacia los esteros formando arroyos temporarios. De esta manera, el agua recogida por las tierras altas se integra al resto del sistema. Los bosques y pastizales actúan como un filtro que depura las aguas que llegan a la depresión del Iberá, limpiándolas de sustancias contaminantes y sedimentos, ya que esta cobertura vegetal evita que el suelo sea arrastrado hacia el estero. Esta condición de colectoras de agua que tienen las tierras altas implica una fuerte vinculación funcional entre ambos sectores. De esta manera, aquellas modificaciones que tengan lugar en las tierras altas sin duda tienen consecuencias aguas abajo de la cuenca. Estas características fueron tomadas en cuenta en el diseño de la Reserva Natural Iberá. Al proteger tanto los esteros como las tierras altas de la cuenca, la Reserva Natural Iberá es una de las mejor diseñadas de todo el país. Una vez en el interior de los esteros, el agua fluye muy lentamente, ya que la escasa pendiente del terreno es de apenas unos 40 centímetros cada 10 kilómetros.
Cuando la inclinación del terreno es muy pronunciada, como en las regiones montañosas, el agua escurre rápidamente formando cauces bien marcados y torrentes. Cuando el terreno tiene una pendiente menor, el escurrimiento del agua se hace mucho más lento. En el Iberá, la escasa inclinación del terreno hace que el agua se mueva lentamente y de manera uniforme a todo lo ancho del escurrimiento. El agua en movimiento atraviesa todos los ambientes sin formar cauces bien marcados y su avance toma la forma de una inundación. La esterización del Iberá. La cuenca del Iberá está sometida a diversos impactos ambientales, cuyo principal resultado es conocido con el nombre de esterización. La esterización es el proceso por el cual las tierras altas se transforman en esteros permanentes, y esta transformación es más intensa cuando el agua queda retenida mucho tiempo en la región. Como vimos, en el Iberá el agua fluye muy lentamente y este escurrimiento lento y uniforme favorece la aparición de muchos ambientes formados por distintos tipos de vegetación que amortiguan naturalmente las crecidas en épocas de mucha lluvia y que actúan también frenando el flujo del agua. El proceso de esterización es notable en la región de los cordones arenosos del norte y oeste de la cuenca y está relacionado con la formación de lagunas redondeadas y cañadas. Como vimos, los cordones arenosos delimitan subcuencas, a la vez que son terrenos propicios para la formación natural de lagunas redondeadas por hundimientos del terreno. A medida que el agua demora en escurrir y mantiene niveles altos, estas lagunas se unen formando cañadas transversales que cortan los cordones arenosos conectando subcuencas distintas. Así se genera una transfluencia de agua entre distintas subcuencas, acelerando el proceso de esterización. Una vez que se forman estas cañadas, se pierden en forma irreversible terrenos altos ganaderos. El paisaje se achata y queda bajo agua, y los puestos de los pobladores van siendo rodeados por bañados y esteros. Como la esterización se intensifica cuando hay más agua, las actividades humanas que demoran el escurrimiento del sistema aceleran el proceso. Estos impactos son las obras hidráulicas y viales, la liberación de sedimentos que se acumulan en la desembocadura del Iberá y el crecimiento desmedido de la vegetación acuática. Las obras hidráulicas en el Iberá están representadas por terraplenes y canales con terraplén, construidos para acceder a las lagunas del sistema o al río corriente. Existen numerosas obras hidráulicas ilegales en la cuenca, y algunas tienen magnitudes sorprendentes. Ante el escurrimiento lento y uniforme del agua del Iberá, los terraplenes actúan como una represa que frena aún más el flujo de agua, haciendo que las inundaciones sean más largas. Debido a este comportamiento del agua, tampoco sirven de mucho las alcantarillas en los terraplenes. Además de acelerar así el proceso de esterilización aguas arriba, estas obras alteran el comportamiento hidrológico del sistema, produciendo cambios en la sedimentación de las sustancias que arrastra el agua y en las condiciones ecológicas de la región. Esto también se observa en algunas obras viales, como el terraplén de la Ruta 123, que durante las crecidas corta el escurrimiento en el valle de inundación del río Corriente. Otros impactos provienen de los procesos que aumentan el arrastre de sedimentos hacia la desembocadura del Iberá. El suelo de las tierras altas está protegido por pastizales y bosques que impiden que éste sea erosionado por las lluvias. Aquellas actividades que alteran la cobertura vegetal de las tierras altas
producen fuertes modificaciones en toda la cuenca. Los cultivos de arroz, por ejemplo, requieren muchas labores sobre el terreno que terminan modificando el patrón natural de escurrimiento y generando una fuerte erosión en el suelo. Muchas forestaciones implantadas en el norte de Liberá se realizan sobre terrenos inundables que son drenados previamente mediante canalizaciones. Por su parte, el sobrepastoreo y el pisoteo generado por poner más vacas de las que el pastizal puede soportar termina produciendo la erosión del suelo y la degradación de los pastizales. El pisoteo del ganado es muy grave cuando los animales pastorean a orillas del estero. Normalmente el agua es un límite natural para el ganado. Pero al llegar el invierno, cuando los pastos escasean, los animales entran en el estero en busca de alimento y el intenso pisoteo afloja los suelos. Todas estas modificaciones de la cobertura vegetal, aparte de reducir la biodiversidad y la fertilidad del suelo, producen una severa erosión del mismo, ya que, al no tener la protección de bosques y pastizales, es arrastrado por las lluvias hacia el estero. Una vez allí, los sedimentos son arrastrados hasta la desembocadura del Liberá, donde se depositan. En los últimos 50 años, por ejemplo, el lecho del río Corriente aumentó unos 5 metros por la decantación de los sedimentos. Esto frena el escurrimiento del agua en las inundaciones, aumentando su nivel hacia el norte de la cuenca. El tercer impacto deriva de los fertilizantes empleados en la agricultura y en los cultivos forestales y de los vertidos cloacales de algunas localidades ubicadas sobre el Liberá. Tanto los fertilizantes como los residuos urbanos producen un aumento de la masa vegetal que frena el escurrimiento del agua del sistema. Así, las obras hidráulicas, los sedimentos y el aumento de la masa vegetal como consecuencia de las actividades productivas mal planificadas frenan la circulación del agua, acelerando la esterilización en el norte de Liberá. Esto se traduce en la pérdida de miles de hectáreas de tierras altas que eran destinadas a la producción ganadera. La provincia de Corrientes creó y fortaleció, mediante 3 leyes, la Reserva Natural de Liberá. En la actualidad, las autoridades están estableciendo pautas de uso productivo del área y habilitando nuevas seccionales de guardaparques para garantizar el acceso público y asegurar una producción acorde con la conservación tanto de la biodiversidad como de los aspectos culturales de la región. La conservación de Liberá será posible en la medida en que se adopten formas de producción de bajo impacto ambiental que garanticen que los complejos procesos hidrológicos y ecológicos de todo el sistema sigan manteniendo saludable esa área natural que es el orgullo de todos los correntinos.